En estudios con José Elice, ex oficial mayor del Congreso de la República. Bueno, ayer se aprobó una norma que ha traído muchísimo debate. Y quizás lo primero que hay que preguntar a nuestro invitado es si el procedimiento que se ha hecho está dentro del marco del reglamento del Congreso y por supuesto en el marco de la norma y de la ley en general. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Sí, bueno, yo en el camino, mientras venía a Exitosa, lo estuve escuchando, ¿no? Y creo que el tema se ha planteado muy bien porque tiene dos aspectos. El aspecto sustantivo, al que ya se han referido, creo, en exceso en las entrevistas anteriores, y muy bien, y el tema procesal, ¿no? O sea, el enfoque procesal. Desde el punto de vista procesal, bueno, ya sabemos que el proyecto se presentó el martes. El martes. El martes, ¿no es cierto? Más o menos a las 5:10. Esto es muy importante de la tarde, porque en la mañana se desarrolló, como siempre, la sesión del Consejo Directivo, que es el órgano que aprueba, entre otras cosas, la agenda del Pleno del Congreso de la semana. Entonces no se pudo incluir ahí. En la sesión hay un dato importante. Si uno lee la sumilla o el reporte que aparece en la página web del Congreso del proyecto, y además, porque puede hacer un clic ahí y aparece el texto completo, no aparece el decreto de envío a comisiones. O sea, eso nos podía hacer prever que ya había la idea de exonerarlo. El jueves se inicia la sesión del Pleno del Congreso. Sí. El jueves se inicia la sesión del Pleno del Congreso y más o menos a las 9 de la mañana, según el sello que aparece en la página, en el documento que se publica en la página web del Congreso, la Junta de Portavoces exonera el proyecto de dos cosas que son necesarias para que pueda entrar al Pleno. Uno es de envío a comisiones para dictamen y otro es, bueno, no es una exoneración, sino una ampliación de agenda, es el segundo acuerdo. En el primer caso, el reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley orgánica, prevé que se necesitan 3/5 de los grupos del total de congresistas de los grupos parlamentarios ahí representados para aprobar la dispensa de dictamen o la dispensa de envío a comisiones. Eso es que mínimo 3. 3/5 del total. ¿Qué pasa? O sea, son 7, me parece, ¿no? Sí, en la Junta de Portavoces no se cuentan los 130, sino solo 113 congresistas. ¿Por qué? Porque los no agrupados no entran en la Junta de Portavoces, no tienen un portavoz. Entonces son 113. Se necesitaban 68 votos, obtuvieron 75. Para la ampliación de la agenda se necesitaban 58, porque es la mitad más uno de los congresistas ahí representados. Bueno, igual, ¿no? Obtuvieron 75. Ocurrió un incidente que fue que como a las 11 de la mañana o al mediodía más o menos, el portavoz de Peruanos por el Cambio retiró, no solamente su firma, retiró sus votos. Pero entró el representante o el portavoz de Alianza para el Progreso. De APP, ¿no es Richard Acuña. Exactamente, que además es suplente, no es el titular. Se ha cuestionado esto, pero eso creo que no es un problema, ¿no? ¿No es problema eso? No es problema porque... Pero ni siquiera ha estado presente. El título, no importa. No. ¿Cómo no importa? Eso no importa. No es un requisito. Por ahí he en tiempos leído antiguos se también, hacía por telegrafía, ahora qué se hace por WhatsApp, ¿se puede hacer? simplemente el grupo acuerda y le dicen, ¿sabes qué? Ve y firma. ¿No? O sea, es un acuerdo del grupo. Sí. O sea, no son las personas en este caso. No, pero justo en ese argumento es el que podría rebatir otro argumento. ¿Por qué? Porque él representa un grupo. Entonces no puedo tener uno que representa al grupo diciendo algo en estricto personal cuando mi grupo está en la vereda del frente diciendo exactamente lo contrario. O sea, si Acuña representa a APP y en nombre de APP, es decir, llevando el espíritu, la decisión y la voluntad de su grupo, firma un documento, pero el grupo menos él están al frente diciendo, oye, ¿a ti qué te pasa? ¿A quién representa? Ya, ese detalle yo no lo conocía. Si el grupo no estaba de acuerdo... No, el grupo estaba en el grupo en el otro lado. Estaba Vázquez, estaba Montenegro. Y además Vázquez diciendo, yo soy el titular. ¿Por qué a mí no me han llamado? ¿Por qué llaman al alterno? Ah, bueno. Ya, ese detalle honestamente no lo conocía. Si es así, bueno, sí, habría un cuestionamiento por lo menos de orden ético, ¿no? Sí.
Pero desde el punto de vista reglamentario no hay problema. Ya. O sea, desde el punto de vista reglamentario se ha cumplido la norma en dos cosas, en el tema de la exoneración de comisión y en el asunto de ampliación de agenda. Así es. Está dentro del marco estricto del reglamento. Ahí no se ha faltado a nada. Nada. Si hay algo que cuestionar, hay que cuestionar el asunto de Richard Acuña, pero en el marco ético, no en el marco reglamentario. Claro, exactamente. Y en todo caso, una bronca dentro de APP, porque ahí lo que se ve es, evidentemente, una olla de grillo, que no se representan a sí mismos. Pero en el marco del reglamento, no. Claro, eso no es deseable que ocurra esto. Ok, lo entiendo. Los grupos deben ser sólidos, deben ser coherentes. Que además vuelve a lo mismo, la crisis de los partidos, que la verdad es que uno no se sabe qué les une. Pero ese es otro tema. Sí. En el asunto reglamentario, en el marco de los procedimientos, está dentro de lo correcto. Va bien. ¿No? Seguimos. Se aprueba el proyecto de ley y se exonera de segunda votación. Entonces inmediatamente. Sí, va a donde el presidente de la República. Pero han cuestionado, digamos, un grupo de parlamentarios todo este procedimiento y han presentado una moción de censura contra el presidente. Que se va seguramente a ver en la siguiente sesión, ¿no es cierto? Bueno, ya veremos qué pasa. Yo quiero hablar de la cuestión de esa censura después, porque me gustaría saber cuál es el procedimiento, cuántos votos se necesita, pero vamos dejándolo un ratito. Ya está aprobada la norma, ya está. Se exonera de segunda votación, o sea, no hay ninguna discusión. Ya está camino a Palacio de Gobierno. Exacto. Posibilidades con Martín Vizcarra, con ese documento, con esa norma aprobada en el Congreso, en Palacio de Gobierno. Bueno, él recibe el documento y tiene 15 días para formular observaciones, no hacerlo, ¿no? O promulgarla, ¿cierto? Si no lo hace, pasan los 15 días, el Congreso puede, digamos, insistir, ¿no? Si la observa, también puede insistir, o sea, el Congreso puede eventualmente aprobar la ley. O sea, lo normal sería que lo promulgue, ok, no hay ningún debate. Así es. Lo otro es que observa, regresa al Congreso, bueno, no hay comisión, ¿no? Pero seguramente lo enviaría, no, pero lo pueden enviar a la Comisión de Justicia, por ejemplo, ¿no? Y eventualmente a la de Constitución, no sé, depende del criterio que tenga el vicepresidente encargado del envío. Con esa norma observada del Congreso puede decir, acepto su observación o simplemente lo promulgo tal como yo estaba, o lo acepto. Insisto, con mayoría calificada, mínimo la mitad más uno el número legal. Y entonces, ahí sí ya no regresa a Palacio. No, ya. No, ahí ya no regresa porque el presidente del Congreso es quien promulga, ¿no? Y si deja pasar el tiempo, o sea, deja pasar los 15 días y no promulga ni observa, entonces el Congreso también puede igualmente, lo promulga el presidente del Congreso. Sí. La promulga el presidente del Congreso. Ya, una vez promulga, o sea, ya eso es norma. Claro. O sea, digamos, 15 días, esto ya está yendo a Palacio de Gobierno sin ninguna duda, porque más estamos en una velocidad. Ya en Palacio de Gobierno. A partir de la llegada de Palacio de Gobierno, del sello de recepción de Palacio de Gobierno, cuento 15 días. 15 días hábiles. Hábiles. O sea, suelen ser 19 días. Es que se aplica la ley del procedimiento administrativo general. Sí, correcto. Sí. En 19 días esto está definido entre que se promulga o entre que se observa. Sí. Ok. Exactamente. Y a partir de ahí, por supuesto, el Congreso ratifica el tema por una cuestión de insistencia. Y ahí sí no hay nada más que hacer. Y por supuesto se ordena al peruano que eso se publique al día. Y a partir del día siguiente de su publicación, eso es ley. Así es. Y a partir de ahí, por supuesto, la defensa legal de Alberto Fujimori establece la solicitud de aplicación de la norma en beneficio de Alberto Fujimori y seguramente otros harán lo mismo. Acá hay algo interesante en la parte sustancial, no sé si tenemos tiempo un segundo para comentarlo, pero en la Constitución, tú sabes, existe el artículo 103 de la Constitución que establece que pueden expedirse leyes especiales cuando lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por la razón de la diferencia de personas. Esto significa pues que no debe haber leyes con nombre propio, mucho menos las especiales. La legislación general en este caso es el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal, es la legislación general penal. Esta es una ley especial, ¿no? Entonces el examen es, o sea, lo que hay que preguntarse es si supera un examen sobre si se trata realmente de una ley expedida porque así lo exige la naturaleza de las cosas. Tú te referiste, venía, reitero, escuchándote en el auto, ¿no? Por ejemplo, al derecho internacional convencional que tiene que ver con derechos humanos, las normas constitucionales, ¿no? Que inciden sobre el tema del derecho a la salud, la dignidad humana, etcétera, etcétera, ¿no? Además sabemos que, bueno, ¿quién no va de alguna manera, digamos, a pensar, a opinar en el sentido de que es bueno que las personas que están, que son bastante mayores, ¿no? Y que están cumpliendo una pena, pues mejor la terminen de cumplir en sus domicilios, ¿no? Con las medidas de seguridad del caso. O sea, es un tema de humanidad, ¿no? Un tema de humanidad. Entonces, por ese lado, desde el punto de vista sustancial, yo creo que supera un test, digamos, de sobre si realmente se ha aprobado, se podría aprobar, porque así lo exige la naturaleza de las cosas.
Pero la convención no lo va a pasar, ¿eh? Claro, lo que pasa es que... La Corte no lo va a pasar. Lo que pasa es que pensamos todos en Alberto, o sea, en el momento que, por la forma, la rapidez y en el momento que se ha dado, pues todas las miradas, obviamente, y es obvio, ¿no? No se puede ser de otra concentran en manera. Alberto Fujimori, ¿no? Y esto, por otro lado, va a perjudicar a muchas personas de la tercera edad que realmente están en condiciones de salud o condiciones personales. Ahora, mire, por ejemplo, la norma que plantea Vilcatoma establece razonables excepciones, sí, claro, con un criterio definitivamente de la importancia en materia delictiva y de peligro que eso engendra. Así es. Ese mismo razonamiento interior que hace Vilcatoma es el que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de violación de derechos humanos. Así es. Así como en el Congreso, Vilcatoma tiene un razonamiento. No puedo soltar un sicario. Claro. No puedo soltar a alguien que perdió una organización criminal. Sí. No puedo soltar a alguien, un violador de niñas, porque así es. Para el razonamiento de la Convención Interamericana garantista en materia de derechos humanos, un violador de derechos humanos tiene, digamos, la misma preocupación y el nivel de sensibilidad frente a la argumentación de tipo legal. Sí. Cuando pasa eso va a decir, no, pues esta es una nueva coartada para librar a alguien y abortar el tema de su de la concreción de su pena y sacarlos. Entonces el razonamiento va a ser elemental. Va a ser un nuevo zamaqueo para el expresidente Alberto Fujimori que no sé si se merezca. Ahora, hablemos del asunto de esto de la moción de censura. Presentada la moción, ¿cuál es el procedimiento? Esta no es una censura como la censura a los ministros, que tiene un procedimiento especial, tanto en la Constitución como en el reglamento, especialmente o de manera detallada en el reglamento del Congreso. Simplemente se trata como una moción, ¿no? Para la moción, las mociones se tratan del siguiente modo. Quien propone o un representante de quienes proponen tiene 5 minutos para sustentarla. Los que se opongan a la moción tienen 5 minutos entre todos, no más de 1 minuto cada uno. O sea, 1 minuto cada uno y no más de 5 minutos, y el reglamento establece que el presidente incluso puede reducir ese plazo. Sin embargo, en estas discusiones suele extenderse en realidad, ¿no? Entonces, es un debate muy rápido, sencillo, y se vota inmediatamente. La votación, la mesa directiva del Congreso se elige por mayoría simple. La votación es por mayoría simple, ¿no? O sea, una vez computado el quórum, hay quórum, quienes estén en la sala, mitad más 1, punto. Eso es. Pues es una discusión rápida. Sí, es rapidísimo. Ahora, si estamos hablando de las mayorías, evidentemente esto, por correlación de fuerza, no pasa. No pasa. No pasa. Ahora, es un gesto, evidentemente, es un gesto que no le ayuda a Salaverry en la, digamos, en el recuento histórico de su año de gestión, va a decir, se planteó una censura en su contra, y eso políticamente no creo que le convenga mucho. El otro tema, el que está referido al asunto de lo que acaba de decir el presidente del Consejo de Ministros, es lo que han dicho ayer la bancada o la célula parlamentaria aprista. El pedido a través de un proyecto de ley para que de 4 preguntas o de 4 temas se reduzcan a 2. Habiendo sido convocado el referéndum a través de un decreto ratificado de la SUY, convocado ya, incluso con las preguntas planteadas desde el Ejecutivo, ¿es eso posible? Sí. Que el Congreso diga, en una nueva discusión, no son 4 sino 2, no me pongas bicameralidad ni me pongas esta otra cosa que significa reelección. No me parece bien, pero es una opinión, pero sí es posible, ¿no? Es posible, ok. No, entonces, lo que se ha presentado es un proyecto de ley que tiene 2 objetivos. Uno es derogar en la parte que corresponde el acuerdo del Congreso de envío de los proyectos aprobados, digamos, en primera votación de la reforma constitucional, de envío al presidente de la República para que convoque al referéndum, para que lo someta a referéndum. Y 2, el decreto, en la parte que corresponde, el decreto supremo que ha expedido el presidente de la República ya convocando al referéndum. Para evitar que se incluya en el referéndum la reforma constitucional de retorno a la bicameralidad y la reforma constitucional de impedimento de reelección de los congresistas. Eso es, ¿no? Bueno, hace unas semanas el presidente del Congreso pidió opinión a diversas entidades, entre ellas a la que yo dirijo ahora, y nosotros opinamos en el sentido, en efecto, de que la reforma política debía separarse de la reforma del sistema de justicia y de las medidas anticorrupción, porque este es un tema un poco más complejo, en fin, ¿no? Pero bueno, pero al final, como lo dije acá en otra entrevista, si las cosas se han planteado así, pues vamos adelante, ¿no? Yo creo que hay que apoyar al presidente en esto en estas propuestas que está haciendo, en la medida en que el país pues está realmente esperando que las cosas cambien, ¿no? Frente a todo lo que está sucediendo. Pero si ese proyecto se aprueba, ¿qué pasa con la convocatoria hecha ya
en un decreto que además conteniendo las 4 preguntas, se modifican sin ninguna complicación. Claro, sin ninguna complicación. Queda sin efecto una parte. No surte efecto respecto a plazos de convocatoria ni nada que se le parezca. Yo no creo que se apruebe, no creo que se logre aprobar. Pero en fin, no, esa va a ser una discusión. Bueno, yo no sé, pero ahora yo lo que veo es una mayoría parlamentaria que está furiosa. Sí. Está furiosa. Pero yo creo que después de lo hecho en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de lo hecho ayer, daría la impresión de que la mayoría parlamentaria está queriendo demostrar que es fuerte, me parece. Y entonces creo que esta puede ser una nueva oportunidad para demostrar que es fuerte. No es el momento, yo creo que eso es políticamente suicida, ¿no? Como lo hemos dicho antes, cuando... ¿No se necesitaría publicación de otro decreto? O sea, yo publiqué un decreto, ya está el asunto girándose, los plazos están... De hecho, ya el Jurado Nacional de Elecciones ya ha sacado una norma en la que está adecuando a la segunda vuelta del 9 de diciembre todo este asunto del referéndum. Ya lo está haciendo, está estableciendo, por ejemplo, presupuestos adicionales, una serie de cosas en ese marco. Seguramente tendrá que hacer cédulas, lo que fuere. O sea, yo no le veo muy claro de que luego me diga el Congreso, sin que se discuta su prerrogativa constitucional de legislar. Yo creo que es una cosa que debe quedar clara. Y que ahí sí metió la pata Vizcarra queriendo ordenar al Congreso cómo tendría que legislar, por supuesto. Pero si ahí me dice, no señor, quita estas 2. Yo creo que tendría que meditar una cosa, decir, bueno, ok, ya no son 4, sino 2. Desde el punto de vista técnico normativo, tú tienes razón, ¿no? Debía ser así. Es mejor que sea así. Es decir, ¿no? Que en la ley de aprobarse se incluya un artículo que establezca que el presidente de la República expedirá un nuevo decreto, ¿no? De acuerdo a lo establecido en la presente ley. Pero, digamos, no varía ni en plazos ni nada, no invalida en absoluto. No, ese es el problema, el plazo. No, por eso. Claro, entonces, ese es el problema. Pero el plazo ya está dado, la convocatoria está hecha. Me imagino que variar de 4 a 2 preguntas no tendría por qué alterar el orden del plazo establecido. Por el plazo yo no tocaría ya el decreto, simplemente quedaría, no sé. Ok. Muy bien. Bueno, le agradecemos muchísimo, señor Elise, por estar con nosotros. Gracias por darnos esta explicación y por dejarnos claro. O sea, se ve mal lo de ayer, pero reglamentariamente, dice usted, no se ha vulnerado. No, para nada, eso es correcto, ¿no? Pero es un tema que desde el punto de vista político, pues, ha generado y va a continuar generando una discusión. Lo de ayer ha sido muy fuerte, se ha retirado incluso la oposición. Yo tenía una duda, además, ahí. En la parte esta, se hace la primera votación, ¿ok? Se aprueba la norma. Hay una bulla, sale la señora Glave, otra, ok, ya. Y inmediatamente solicita a la señora Vilcatoma el asunto de exoneración de segunda votación. Ok, está. Pero ahí tengo una duda. Cuando se hace la segunda votación, el señor Salaverry dice sobre la asistencia ya establecida. Y esa asistencia no era. Pregunto, reglamentariamente hablando, ¿no deberíamos hacer un nuevo conteo de asistencia cuando se va a la segunda votación? El otro lado del hemiciclo, el que está frente a la mayoría parlamentaria, además de Mulder, que era el único que estaba sentado en la bancada del APRA, además de Mulder, probablemente habían 2 más. ¿Eso es reglamentario o no? Puede ser reglamentario si todos lo aceptan. En realidad no hay ninguna disposición que diga que se debe hacer de otra manera. Sin embargo, también, como tú dices, en este caso hubiese sido mejor que se constate el número de... La asistencia era probablemente el 40% menos, ¿no? Seguramente. Yo no tengo el dato, o sea, no puedo decir, pero si es así, pues no habría sido, digamos, una votación regular. Ok, muy bien. Argumento para la gente que está en contra. Muy bien, muchas gracias, señora Elise. Gusto saludarla. Gracias también. Esta es la hora, estamos a las 9 de la mañana con 55 minutos, Perú. Esta es la hora 9:55. Voy a abrir unos minutos para conversar con ustedes al 251-9422, al 467-4499. Teléfonos de Exitosa.